avivamientos, así con esa expresión, avivamientos. Se han dado varios. Bíblicamente creo que tengo registrado hasta donde he podido ver 4. Para ver, 1, 2, 3, 5 en la Biblia, registrados como tal. Y en el ámbito del mundo se han dado varios. Se habla de una en Estados Unidos, en la calle Azusa, muy nombrado. En Inglaterra también, en un tiempo. También por aquí en Guatemala se dio en un sitio, en Amolonga, avivamientos. Lo que a mí me llama la atención de estos avivamientos, de lo que se han dado, es que todos han quedado en la historia y no han permanecido. Todos. Los 5 de la Biblia y los 3 que conozco terrenalmente hablando. Y de Venezuela se habla de que muy pronto estaremos en un gran avivamiento. Los maracayeros dicen que comienza en Maracay, los de Ciudad Bolívar dicen que comienza allá, los de Maracaibo dicen que allá, los de Lara dicen que Lara, los del centro dicen que es en el centro, los de la zona por allá de la vía Duaca dicen que allá, los de aquí de la zona norte decimos que aquí. Bueno, vamos a ver a dónde. Ahora, escúcheme esto. Los avivamientos, saludos para todos y todos los que me están viendo a través de el Facebook Live. No sé si ya estamos grabando aquí. Sí, también por acá los que me están viendo a través de YouTube. Estamos grabando para YouTube y estamos transmitiendo directo por Facebook Live. Vamos a la Biblia y quiero, bíblicamente, este es un tema un poco largo. Hoy solamente voy a darle unos toquecitos por ahí y con la ayuda de Dios y la de mi pastora, que no la veo dónde anda. Ah, por allá está escondida detrás de un poste. Vamos a ver si me permiten dar la serie. Son por lo mínimo usted nos va a llevar 4 temas, 4 videos como tal. Sin embargo, hoy quiero recordar solamente el que yo considero como el primer avivamiento. ¿Dónde se encuentra? En Egipto. Israel como tal no existía, nación libre en Egipto. Dios le da una palabra a Moisés y comienza una serie de predicaciones con 10 muestras de milagros extraordinarios, los cuales quebrantaron y humillaron los dioses de Egipto, lo que se conoce como las plagas de Egipto o las maravillas de Egipto en otras traducciones bíblicas. Y luego todo eso produjo. ¿Qué produjo? La libertad de la nación de Israel. Todos salen al desierto y en el desierto parece que el avivamiento se les acabó a algunos, porque en vez de seguir adorando al Dios vivo, comenzaron a adorar a dioses muertos, a imágenes. Y de ahí comienza a surgir la palabra idolatría, porque idolatría es nosotros los que conocemos al Dios verdadero, colocar entre Él y nosotros a otro que no es el Dios verdadero. Eso es idolatría. Por lo tanto, los que no conocen al Dios verdadero y están adorando cualquier tipo de imagen, pues sencillamente para ellos o a ellos no se les cuenta como idólatras. ¿Por qué razón no se les cuenta como idólatra? Porque no conocen al Dios verdadero. Entonces, le decía que considero que el primer avivamiento se inicia en Egipto. El primer avivamiento, según lo que analizo de las Escrituras, se inicia en Egipto, tierra de hombres y mujeres que no servían a Dios, que no adoraban al verdadero Dios, porque sencillamente estaban, ¿cómo le digo? Desde el punto de vista espiritual, estaban desorientados, no estaban en lo correcto, no estaban en la verdad, no estaban en el entendimiento claro. Me refiero a los egipcios, Israel hasta cierto punto igual. Una vez que Dios comienza el trato con ellos, cambia todo con ellos. Luego, ese avivamiento pues produjo el objetivo de lo que Dios quería, pero finalmente la gente lo abandonó. Todos podemos ver el detalle. Ahora, una de las cosas que quiero aclarar es que los avivamientos no comienzan en masa, ni se dan del total en masa, es decir, en grupo. Los avivamientos comienzan con un individuo. Todos los de la Biblia comienzan con un individuo. ¿Quién fue el individuo en el cual Dios inició el avivamiento en Egipto?
Moisés. ¿Quién fue el individuo en el cual Dios inició el avivamiento en Nínive? Jonás. ¿Cuál fue el individuo en el cual comenzó el primer avivamiento que se dio dentro de los terrenos de Israel? Juan el Bautista. ¿Quién fue el segundo? Jesús de Nazaret. ¿Quiénes fueron? En este caso ya es una agrupación. El tercer avivamiento, capítulo 2 de Hechos, los discípulos. Y en el capítulo 10, al final, también se dio. Pero quiero decirle, amigo y hermano que me oye y me ven, que hay un gran detalle. No hay un avivamiento que no haya comenzado con una reforma. ¿Sí? Si no hay reformas, señoras y señores, no hay avivamiento. Olvídese de avivamiento si no hay reformas. Podemos ver en el caso de Egipto, un hombre que nació y fue creado dentro del palacio de Egipto. En cuanto a Faraón, figuraba como su hijo mayor, aunque era de crianza. Moisés comete un error en el cual sale en defensa de uno de sus hermanos, mata a un egipcio, lo entierra, lo esconde. Aparentemente nadie supo nada, nadie se dio cuenta. Resulta que ese otro día el gran libertador que estaba dentro de Moisés salió otra vez a la defensa y a separar a dos hermanos que se estaban peleando. Y uno de ellos le dice: ¿qué? ¿Nos vas a matar así como mataste ayer al egipcio y lo enterraste? Y Moisés dijo: ¿qué? ¿Quién los vio? ¿Quién dijo? Bueno, a alguien se le fue el yoyo. Porque aparentemente nadie sabía nada. Y Moisés tuvo que salir huyendo. ¿A qué fue al desierto? 40 años en el desierto. ¿A qué fue? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿A qué fue? A reformarse. Porque su mentalidad, su crianza, su educación era egipcia. Y al pueblo que iba a libertar, no podía libertarlo con cultura, con costumbre egipcia. Tenía que ser reformado. Amén. 40 años duró esa reforma para luego regresar y libertar a la nación de Israel. Caso de Jonás en Nínive. La predicación de Jonás fue cortica, muy sencilla. ¿Cuál era la predicación de Jonás? ¿Alguien me la puede recordar? Capítulo 3. Dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Esa era la predicación de Jonás. Sencilla y corta. Ahora pregunto yo y responde usted: ¿cuántos milagros se dieron en la vida de el primer avivamiento, hablando de Moisés? Cuando te digo milagro, me refiero en lo externo, en las personas, en los israelíes. Es decir, ¿cuántos ciegos vieron en ese primer avivamiento? Hablando de ciego físico. ¿Cuántos ciegos vieron en ese primer avivamiento? ¿Cuántos paralíticos se levantaron en ese primer avivamiento? ¿Cuántos tuertos se les abrió el otro ojo que les faltaba y comenzaron a ver bien? Ahora, espiritualmente, a todos se le abrieron los ojos, porque estaban ciegos, ¿sí? Ahora, quiero que analice esto, porque esto es serio, 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 serio de verdad. Y nos ubiquemos en lo textual, en lo bíblico. ¿A qué conducen los avivamientos? Dije que todo avivamiento es precedido por una... No digan lo duro que parece que la gente cree que voy a estar solo. Todo avivamiento es precedido por una reforma. Ahora, hay cosas en cada avivamiento que usted va a ver en la Escritura. Hay cosas diferentes que se vieron desde el punto de vista natural, pero hay algo que se ve en todos igualito. Hay una cosa que se ve en todos igualito. Sin embargo, son precedidos de cosas diferentes y hay obras naturales diferentes. Si habláramos de milagros, pues en la vida de Egipto se dieron 10 milagros extraordinarios. ¿Cuáles fueron esos 10? Las 10 plagas de Egipto. Sí, eso fue en contra y pisoteando a los dioses egipcios. Si lo vemos acá en el libro de Jonás,
se inicia en uno el avivamiento, luego que él da la enseñanza, entonces hasta el rey asume y implantan arrepentimiento, y la muestra desde el punto de vista natural fue que todo el mundo arrancó a ayunar. Sí, hasta los animales pasaron hambre, porque los animales no saben de ayuno, pero no les dieron de comida. Pero fue una muestra de que habían captado y oído el mensaje de Dios a través de Jonás. Entonces, sería el segundo. Pero vamos a un tercero, y ahí quiero que nos centremos un poquitico para luego pasar a otro. Aunque todos estos avivamientos son, ¿cómo le digo?, de dedicarles un tema o una hora de tema a cada uno de ellos. De repente lo hacemos más adelante. Por lo mínimo ya les comenté dos. Pero vamos a centrarnos en un tercero para ver si nos da chance de avanzar hacia un cuarto. Predicción de Juan el Bautista. De estos dos primeros avivamientos que les puedo hablar de las Escrituras, no fueron en la tierra ni en la nación de Israel. Ambos fueron en tierras extranjeras, fuera, pero producidas por el mismo Dios, el Elohim, el creador de los cielos y de la tierra. En su deidad obraron a favor de producir arrepentimiento, de producir libertad, de producir salvación. Entonces, cuando hablamos de lo que se dio en todos los avivamientos, pero parecido igual, es que el avivamiento busca una sola cosa: producir salvación. Pero para producirse esa salvación, ¿qué tiene primero que producirse? La prédica. La prédica. Y la prédica es precedida por una reforma. Reforma, prédica para que haya arrepentimiento. Reforma, prédica para que haya conversión. Reforma, prédica para que haya libertad. Reforma, prédica para que luego de la prédica entonces comiencen a darse libertades de gente poseída por demonios, de gente enferma que van a ser sanadas. Sin embargo, en el caso de los dos primeros que le dije, no hay el registro de personas enfermas físicamente que fueron sanadas. Pero sí hay personas espirituales que fueron sanadas, restauradas. Sin embargo, ambos de los dos que le hablé fueron abandonados. Duraron un tiempo. Fueron abandonados por su gente. E incluso el caso de Nínive, que era una ciudad extranjera, se dice, según los historiadores, que la prédica o la profecía de Jonás se cumplió 200 años después. Nínive, finalmente, 200 años después, fue destruida en su totalidad. ¿Por causa de qué? De que no se mantuvieron. ¿En qué? En la palabra que se les dio. Esa palabra fue la que produjo el avivamiento. Ahora, lo que yo quiero sacar aquí y ubicarnos bien es esto. Hermano, un avivamiento se le denomina a una movilización, a un gran mover del Espíritu Santo. Pero ningún avivamiento, señoras y señores, es Dios. ¿Sí? Los avivamientos no son Dios. Dios sigue siendo Dios sin que haya avivamiento. Su iglesia sigue siendo su iglesia aunque no haya avivamiento. El avivamiento es un mover, es un despertar para llevar el mensaje, para llevar la palabra, para alcanzar a otros y a otras. Y reitero, el avivamiento se da en lo individual y se puede llevar a lo colectivo. Yo quisiera saber, esta no la respondan, ¿cuántos de los que me ven y me oyen están esperando el avivamiento? Pero también quisiera saber cuántos de los que me ven y me oyen ya están en el avivamiento. Esa quisiera saberla. ¿Cuántos lo esperan y cuántos ya están en él? Yo considero, por lo que he visto de lo que son los avivamientos, que yo, Octaviano Torres, hablo por mí, por más nadie, ya estoy en un avivamiento. Pasé por una reforma varios años, más de 10 años en mi caso, para luego entrar en un avivamiento, en el cual me tocó, desde este mismo púlpito, nunca lo había hecho, predicar 3 horas seguidas. La primera vez salí mareadito, porque fueron 3 horas. Ya ahorita predico 3 y 4 horas y salgo tranquilito, no tengo problema con eso. Porque el cuerpo se va adaptando,
Ahora, ¿qué tiempo duras tú predicando? Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte para adentro. Ahora, podemos ver en San Mateo, que no es el primer evangelio escrito, es el segundo. El primer escrito es Marcos. Sin embargo, está acomodado como si fuera de primero. Dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos. Este era el mensaje de Juan, sencillo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje sencillo de Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Escuche esto. Hay una gran diferencia entre la prédica de Juan el Bautista y la que usted y yo tenemos que llevar ahorita. ¿Cómo así? Bueno, Juan el Bautista le hablaba a una nación que había tenido la palabra toda su vida. Juan el Bautista le hablaba a una nación que había tenido pactos toda la vida, y que de paso fue creada por pactos, y que su vida estaba bajo pactos que ellos habían violado, que ellos habían pisoteado, que ellos le habían dado la espalda. Ahora, usted y yo le tenemos que predicar a un mundo, señoras y señores, que no tiene pactos como tal, ¿sí? Tan abiertos como la nación de Israel. Sin embargo, ese mundo al cual usted y yo nos toca predicarle tiene promesas, porque hay promesas. Ahora, una promesa y un pacto son dos cosas diferentes. Israel, aparte de promesas, tenía pactos, los cuales Israel abandonó. Por esa razón, la expresión sobre el Israel era arrepentidos. ¿Arrepentidos de qué? El término arrepentidos es pararte, es detenerte, es analizar de dónde has caído. ¿Sí? ¿De dónde has caído? Y volverte otra vez a dónde o de dónde te caíste. Pregunto yo, ¿el mundo al que usted le predica ha tenido esos pactos y esas promesas? No. Por lo tanto, al mundo que usted y yo le vamos a predicar no es arrepentidos el mensaje. No se tiene que arrepentir el mundo no ha tenido pactos, solamente promesas. Y esas promesas que ha tenido se las dieron a Abraham: en ti, hablando de Jesús, serán benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, el mensaje suyo al mundo es redención, remisión y propiciación, que ya se dio, y que usted tiene que saberlo de memoria y enseñárselo a ellos, y hacerle saber al mundo que el mundo no tiene nada de qué arrepentirse. Lo que tienes que aceptar, oído, lo que tienes que aceptar, que ya fue aceptado por Jesús en la cruz del Calvario. El mundo tienes que aceptar, no tiene que arrepentirse. Pero Israel, sí, a esta altura Israel tiene que arrepentirse, claro que sí. ¿Por qué? Porque violaron y pisotearon sus pactos. El mundo no tiene pacto, tiene promesa. Por lo tanto, el mundo lo que tiene es que aceptar lo que ya sucedió, lo que ya se dio hace 2023 años en la cruz del Calvario. El mundo no tiene que prepararse para alcanzar la salvación. El mundo lo que tiene es que conocer que es salvación, y eso tiene usted que enseñárselo. Eso yo tengo que enseñárselo. ¿Qué es salvación? Y que ya hace 2023 años que hay una salvación lista para ello. Por lo tanto, el mensaje de la predicación de Juan, que decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, era para la nación de Israel. No tiene nada que ver con usted, no tiene nada que ver conmigo. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, prepare el camino, hablando de Juan, del Señor, enderezad su senda. Juan estaba, ya aquí viene la historia de cómo andaba el hombre vestido. Esto no es tan importante, no deja de serlo, que estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Sencillamente un hombre sencillo, un hombre con vestiduras no de gala, un hombre con vestiduras muy sencillas, pero con un llamado muy poderoso. Una de las cosas que yo quiero que usted entienda, esto es acá. El padre de Juan el Bautista, Zacarías, sumo sacerdote en oficio.
Sí, normalmente de un sacerdote que nace como primogénito, otro sacerdote. Eso es lo normal. De sacerdote, otro sacerdote. En este caso, se rompe el ciclo. Y no nació un sacerdote de otro sacerdote, desde el punto de vista sacerdotal como tal. Sí, aunque Juan no deja de ser sacerdote, es decir, como profeta, porque el término sacerdote es uno que intercede por otro. Pero de oficio ministerial, Juan no nació como sacerdote, nació como profeta. Su padre sí era sacerdote. En este caso se rompe el oficio y de un sacerdote nace un profeta. ¿Cómo se llama eso, señoras y señores? Reforma. ¿Sí? Reforma. Dios cambia de la línea que tenía que nacer, normalito, sacerdote, Dios reforma. Nace entonces un profeta. Y ese profeta es ordenado por su padre, Zacarías, a la edad muy pequeña, que es tanto así que los rituales normales para ordenar a un profeta no se usaron con Juan. Si no se usaron los rituales naturales, como era el aceite ungido, preparado, el ungüento, que era aceite de oliva con una serie de especies aromáticas que estaba en un cuerno y que solamente podía ser preparado por el sumo sacerdote y que era preparado dentro de un cuerno, de un cacho de animal, y que se usaba como una botella ahorita, pudiéramos decir, y se derramaba sobre este individuo. En este caso, en Juan no se hizo de esa forma. ¿Qué me dicen ustedes aquí? Es decir, Juan es ordenado como profeta por su padre Zacarías, pero no se usan los elementos adecuados que común y normalmente siempre se usaron. ¿Cómo se llama eso? Reforma. Cambio. Tú me dirías, pastor, pero es que era imposible usar los elementos como tal por la edad de Juan. Sí, era correcto. Es decir, Juan no podía ser ordenado con aceite y todo lo demás porque no tenía 30 años. Fue ordenado cuando chavalo, cuando pequeño, como profeta. ¿Cómo se llama eso también? Reforma. Cambio de edad. ¿Están aquí o se fueron? Ajá. ¿Cómo se llama eso? Reforma. Cambio. ¿Quién lo estaba haciendo? La persona del Espíritu Santo a través de los elementos que estaba usando. En este caso, Zacarías, sumo sacerdote en oficio. ¿Quién le podía decir a Zacarías que no era así? Si era el sumo sacerdote en oficio. No había otro por encima de él. Y tampoco estaba haciendo las cosas porque quería, porque se le antojó, porque le pareció, porque quería, ¿cómo le digo?, desestabilizar la costumbre israelí. No, eso estaba establecido en Dios, señoras y señores. Y desde Zacarías para acá, en cuanto a la ordenación de Juan el Bautista, es el primer individuo, escúcheme esto, es el primer individuo ordenado por el Sanedrín. En este caso, en la representación de Zacarías, es el primer individuo que se ordena al ministerio sin usar aceite. ¿Cómo se llama eso, señoras y señores? ¿Alguien lo puede decir más duro? Reforma. Cambio. Dejar lo que se había venido haciendo como costumbre, como ritual, como ordenanza, dejarlo ahí quieto en los libros de la ley, en los rollos de la ley, y comenzar a hacer algo nuevo. Comenzar a transformar, comenzar a hacer las cosas, en este caso, como el Espíritu Santo lo estaba dirigiendo, porque toda reforma o todo avivamiento tiene que darse a una antesala de reforma y cambio. Y así como en el mundo espiritual las cosas se venían preparando para
el gran avivamiento que se produjo en la predicación de Juan el Bautista, en los cuales multitudes venían a él, e incluso hasta extranjeros. En una ocasión, un grupo de soldados vinieron a la orilla del río y le dijeron: ¿y nosotros qué haremos? Y Juan les dijo: conformaos con su salario, dejen de estar matraqueando yo. Confórmense con su salario. Nada de matraqueo, compañeros. Si ustedes de verdad quieren entrar en el favor de Dios, si ustedes de verdad quieren entrar en el avivamiento, si ustedes de verdad quieren entrar en lo nuevo que Dios está trayendo, bueno, han llegado al punto principal. Han venido a mí, el hombre que Dios escogió para bautizar. Porque otra de las cosas que podemos ver en las Escrituras, antes de Juan el Bautista, ¿alguien había bautizado? ¿Sí? Nadie. Entonces, la acción de Juan el Bautista también era reforma, o fue un avivamiento. Es decir, la acción de Juan el Bautista fue un avivamiento que le preparaba el camino a otro avivamiento. El de Juan el Bautista, dijimos que fue ordenado antes del tiempo. No se usó los elementos comunes que se usaba para ordenar. Se rompe la línea sacerdotal para que nazca un profeta. ¿Ven la cantidad de reformas? Luego Dios le da un mensaje muy diferente a todos los demás. La gente viene por causa del mensaje. La gente atiende el llamado. Y comienzan a hacerle preguntas a Juan, como estos hombres acá, los soldados. Pero también hubo grupos de personas que le llegaron a Juan y le dijeron: ya va, ¿tú eres el que habría de venir? ¿Y qué le dijo él? No, yo no soy. Detrás de mí viene uno, del cual yo no me siento digno de agacharme a desatarle o amarrarle la correa de los zapatos. Yo bautizo con agua para un arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan solamente estaba preparando el camino, pero preparar el camino quiere decir que tienen que darse una cantidad de reformas. Juan o a través de Juan se produjo un gran avivamiento, sí. Pregunto yo, ¿cuántos milagros desde el punto de vista creativo, físico, se dieron a través de Juan? Milagros, ciegos vieron a través de Juan, físicamente hablando. Porque espiritualmente hablando, todos los que vinieron estaban viendo, espiritualmente hablando. Pero físicamente se dieron milagros, como un hueso roto que se enderezó, una pierna torcida que se enderezó, alguien se levantó de un lecho paralítico, un mudo habló, fueron libertados endemoniados en el ministerio de Juan. Puede que sí, pero no están registrados en la Biblia. Por lo tanto, no lo debemos de afirmar. Pero pregunto, el hecho de que no se dieron esta serie de eventos y acontecimientos que estoy pronunciando, el hecho de que no se hayan dado, ¿eso niega que el movimiento y la predicación de Juan no fue un avivamiento? No. Vayamos ubicándonos. Entonces, ¿fue un gran avivamiento la hazaña, lo que Dios hizo a través de Juan? Claro que sí. Cada avivamiento de los que hemos visto en la Biblia trae su forma, trae su líder, trae sus manifestaciones, pero todos en común traen uno solo, un evento igual. ¿Cuál? La conversión. El que se reconozca a Dios como Señor, como Rey, el que se le entregue la vida, el que produzca en nosotros salvación, liberación. Amén. Porque es lo más importante en la vida de todo ser humano, la conversión. Entonces, viendo acá el caso de Juan como tal, podemos ver que a Juan, o Jesús, llega ¿a quién? Jesús. En medio de toda esta predicación y de los temas y del desarrollo de Juan, Jesús llega a Juan. Escúcheme, Jesús, el Hijo de Dios, llega a Juan para ser bautizado. Usted y yo hemos visto que cuando Jesús viene caminando sobre las aguas para adentrarse a donde está Juan, Juan le dice: ya va, un momento, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Qué quiere decir esto, Juan? Bueno, Juan reconoció el nivel de autoridad, el nivel de envergadura en el cual estaba Jesús, y le dice que él necesita ser bautizado por él. Pregunto, ¿Jesús había sido bautizado?
No. ¿Juan había sido bautizado? Tampoco. Ahora, escúchame esto. Escucha este detalle. ¿Quién bautizó a Juan? ¿En las aguas? Nadie. Fue el hombre que Dios usó para arrancar con este trabajo. Siempre que Dios rescata a alguien para dar inicio a algo, nadie antes de él lo ha hecho. Y no se le puede negar que ese es, porque en el caso de Juan hubo profecía desde el Antiguo Testamento acerca de él, y su padre Zacarías lo presenta como tal. Era la máxima representación de la autoridad de Dios en su tiempo. Era la máxima representación de la autoridad de Dios en su tiempo. ¿Quién? ¿Quién? Juan. Ahora, en él se dio ese inicio. Ok, a él viene el Salvador, Jesús. Humilde y sencillo. Viene a ser bautizado. Y llega a ser bautizado. Juan intenta intervenir porque en Juan había una humildad, había un reconocimiento a ese ser. Y Jesús le dice, ya va. Tranquilo, Juan. Deja que las cosas se hagan. Es decir, tú fuiste escogido para hacer lo que vas a hacer ahora. Yo sé, Juan, que tú me reconoces como lo que soy, pero Juan, haga las cosas como se las mandó el Supremo, el superior suyo, le ministró a usted que usted tenía que bautizar. ¿Y qué dijo Juan? Bueno, si así es la cosa, listo. Mande, Señor. Mande, Señor. Listo. Entonces, ¿fue ordenado o fue bautizado? Jesús. Y arrancas o se da el inicio a su trabajo. Pero se dieron una cantidad de cambios. ¿Sí? Ahora, vamos a dar un paso más adelante y nos vamos a Lucas. El que les dije ahorita, estábamos en Mateo capítulo 3. Ahora vamos a Lucas capítulo 4. Y yo quiero que analicemos acá, pudiéramos decir, el inicio del gran avivamiento, pero en la vida de Jesús. Lucas capítulo 4 verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Oiga la expresión. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba, ¿qué era lo que hacía Jesús? Repítalo duro conmigo, el 15. Y enseñaba en la sinagoga de ellos. Y era glorificado. ¿Qué es glorificado? Reconocido. Dame otro sinónimo por ahí. ¿Qué era glorificado? Exaltado. ¿Por quiénes? Por todos. ¿Dónde? En la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Lo que ahorita le decimos templo, iglesia. Los árabes le dicen mequita. ¿Sabe que en el sitio donde yo nací, ahí en el campo, la palabra mequita, escúchame esto sin querer ofender a nuestros amigos árabes, mequita, en el sitio donde yo me crié, no sé en el tuyo, tú ahorita me lo dices, es una chiva chiquitica que perdió la mamá, que quedó huérfana, y uno la agarra para amamantársela a otra cabra que se le murió el hijo y que quedó sin hijos, ¿ve? Y para criarla, para amamantarla con la leche de otra que a veces llega a quererla. Pero mira lo que en el Medio Oriente es una mequita, es el templo, es el lugar donde se reúnen nuestros amigos de árabes. Pero aquí en el campo donde yo nací, desconociendo todo eso, pues se hace de esa forma, no se halla en Falcón, sea igual. Ok, es la hembra. Y el macho pues se le dice el meco. No sé de a dónde inventaron eso por ahí los campesinos, pero bueno, son cosas de la cultura. Ahora, tenemos acá a Jesús que vino en el poder, oído con esto, en el poder del Espíritu a Galilea. Pero ¿cuándo es que Jesús comienza a moverse en el poder del Espíritu? Después de que su vida pasó por la tentación del capítulo 4, en su comienzo, de Mateo y de Marcos, en el cual Jesús fue tentado en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y a todas esas tentaciones las
venció, se mantuvo. Escúcheme, hombre alguno en la tierra no había pasado por esta. Ningún otro había sido puesto y soltado en las manos del diablo para que el diablo produjera o hiciera todas las obras, todas las marañas que hizo en la vida de Jesús para tratar de destruir su vida, porque el diablo no estaba jugando metra. El diablo lo que quería era quebrar a Jesús, así como quebró en el Edén a Adán, quería quebrar a Jesús también. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, oído, el Hijo de Dios, aceptó pasar por todo este proceso, en el cual cada vez que se le presentaba una oportunidad de pecar, Jesús se fue a los escritos y dijo: escrito está, Satanás, no tan solo de pan vivirá. Y así sucesivamente en los demás escritos o en las demás tentaciones siempre acudió ¿a qué? A la palabra escrita. ¿A qué acudió? Oído con esto, a la palabra escrita que ya estaba registrada. Aunque el diablo también trató de usar la palabra, tergiversándola y torciéndola, Jesús se mantuvo en la palabra correcta como debe ser. Amén. Hombre alguno no había pasado por esta causa, pero una vez que pasó todas estas etapas, una vez que se coronó victorioso sobre todas ellas, entonces salió, oído, en el poder del Espíritu. ¿Regresó a dónde? A Galilea. Ahora mira lo que sucede. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, día sábado, entró en la sinagoga, entró al templo, a la mequita, entró al lugar de reunión, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso creo que es Isaías, ¿qué? ¿Alguien me lo recuerda? 60 y qué. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. A esto vino Jesús. ¿A qué vino? Oiga, oiga. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Aquí pudiéramos hablar de los dos, los ciegos espirituales y los ciegos físicos. A poner en libertad a los oprimidos, psíquico y espiritualmente. A predicar el año agradable del Señor. Isaías 61. Pero yo quiero que me lean ahí en la versión que está ya, Isaías 61:2, a ver si dice igual. Yo quiero que usted haga este análisis, como decía aquel candidato que muchos tuvieron como candidato aquí, que decía profundo. ¿Se recuerdan, no? Ajá. Yo quiero que usted haga un pequeño análisis de lo que dice Isaías y de lo que dice acá Lucas. No están peleados los dos. Sencillamente, Jesús leyó como estaba en Isaías, pero Jesús, porque aquí el que dice lo que está dicho es Jesús. Lucas solamente está registrando. Dice de la predicación de Isaías, el verso 2, a ver cómo dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios, Dios nuestro. Vuelvo otra vez atrás. ¿A qué vino? A pregonar, a proclamar, a enseñar, a difundir. ¿Qué fue lo que vino a proclamar? Otra vez. El año de la buena voluntad de Jehová. Es decir, llegó el momento de salvación Israel, llegó el momento de libertad Israel, llegó el momento de salvación tierras vecinas a Israel, mundo entero llegó el momento de salvación. Ese es el año de la voluntad, proclamación, predicación, enseñanza, para que se produzca, en el caso de Israel, arrepentimiento, en el caso de los gentiles, para que tuvieran por primera vez la oportunidad de que con ese sacrificio, aceptado ese sacrificio, aceptada esa bendición, entonces alcanzaran la voluntad de Dios, que es salvación. Pero termíname el texto, que ahí hay una diferencia entre ese y este. No es que la Biblia se contradice, sino que hay un detallazo aquí. El final. Y el día de la venganza del Dios nuestro. Ese mismo. Otra vez. Y el día de venganza del Dios nuestro. Vamos entonces aquí a ver cómo dice acá. A predicar el año agradable del Señor,
año agradable del Señor. Ya va. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Mira la diferencia. Acá dice a pregonar el año agradable, pero ahí dice ¿a qué? el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Cuál es el cambio? Allá había venganza y aquí es agradable. Yo quiero que usted analice ciertos textos que usted va a conseguir. Usted los ha leído muchas veces en Mateo capítulo 5. Cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Cómo? Oísteis que fue dicho a los antiguos. Ojo por ojo y diente por diente. Mas yo digo ahora. ¿Cómo se llama eso, señoras y señores? Otra vez que no escuché bien. ¿Cómo se llama eso, señores? Reforma. Escúcheme, decía una vieja amiga por ahí. En el Antiguo Testamento, Jehová Dios, el Verbo, más el Espíritu Santo cuadraron así como está escrito ahí. Y así como Jesús lo trae a colación, cuando Él dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. En ese entonces, eso que se escribió de esa forma fue un acuerdo entre el Verbo, entre Jehová Dios y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero ahora tenemos a un Cristo, ahora tenemos a Jesús en el Nuevo Testamento. Y ese mismo que en el Antiguo Testamento fue el Verbo, ahora aquí en el Nuevo Testamento dice, mas yo digo ahora. Mas yo digo ahora. Los pasos para un avivamiento lo antecedían una reforma. Está reformando partes de la ley, que es lo que muchos no quieren aceptar. Es decir, Jesús, o en este caso el Verbo, decidió hacerse humano. Pero esa decisión de hacerse humano, oído, produjo cambios. De la antigüedad o en el Antiguo Testamento fueron producidas por Jesús en el Nuevo Testamento, sin chocar, ¿sí? Sin torcer, sin rebelarse en contra de Jehová Dios y del Espíritu Santo. Jesús ahora está trayendo reforma, cambio. Mas yo digo ahora, y hay algo que a mí toda la vida me había hecho ruido, no lo entendía. Cuando Él dice, un mandamiento nuevo os traigo. ¿Cómo? Un mandamiento nuevo os traigo. ¿Por qué mandamiento nuevo, Jesús? Porque en el Antiguo Testamento no existía. Ese mandamiento no estaba. ¿Cuál es? Que os agapan los unos a los otros. ¿Qué? Que os améis. Aquí en españolito criollo. Del otro es del griego. Que os améis los unos a los otros. ¿Pero de cuál amor me estás hablando, Jesús? Te estoy hablando del amor que no puede ser derramado en nadie a menos que lo haga el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuál es ese? El ágape de Dios. En el Antiguo Testamento nadie pudo tener el ágape de Dios. Ahora entiendo a David, Elímene. Ahora entiendo cuando David dijo, mejor para mí es tu filí que el héroe de todas las mujeres que tengo. Hablando David de su camarada y su amiguito Jonathan, que ahora muchos tuercen y ahora llegan a decir algunos irresponsables que David y Jonathan eran amantes, porque David en una ocasión, según la traducción normal, dice, para mí es mejor tu amor que el de muchas mujeres. Pero la palabra amor tiene tres significados, señoras y señores. Filí, ero y este otro. En el Antiguo Testamento se practicaron dos tipos de amor, según el griego. ¿Cuál es? El filí, amigo, amistad, camaradería, compañerismo, en el cual tú te bañas en mi cuarto, te duchas con mi ducha, te secas incluso hasta con mi toalla.
Sí, eso es camaradería, amistad, compañerismo. Te falta plata, yo tengo. Te falta a ti, yo tengo. Alguien se metió contigo, se está metiendo conmigo también. Camaradería, amistad. Y el filí y el ero, en el caso de David se salió del parámetro, porque bíblicamente a cada hombre se le hizo una mujer, y usted sabe la vida que tuvo David en cuanto a la parte sexual, y esa cantidad de mujeres que tuvo no le llenaron lo que le llenó el corazón, la amistad de un hombre llamado Jonathan, que aunque su padre Saúl era acérrimo enemigo de David, su hijo Jonathan era camarada. Y este único camarada que tenía David a este nivel le llenó el espacio que todas las mujeres de amor erótico no le llenaban. ¿Está viendo usted eso? Pero no existía el amor ágape. El amor ágape viene a existir sobre los humanos con la vida de Jesús. No se le olvide a usted que el amor ágape junto a la fe son gemelos, son íntimamente hermanos. De la única forma que usted tenga amor ágape, de la única forma que usted y yo tengamos amor ágape es que primero nos movamos ¿en qué? En la fe. Y el capítulo el 12 de Hebreos dice: puesto los ojos en el autor entonces de Jesús.